Bueno, salimos un poco del furor mundialista y Sí, este tema no terminó el tema. Hablamos con la ministra hace tiempo y dijeron, no, el tema no termina. Lo tengo en línea a Rafael Micheletti, docentes por la educación. Y uno de los puntos controversiales, por cierto, tiene que ver con esto que nosotros lo damos y la gente sigue preguntando, ¿cómo es la extensión horaria? ¿Esto está bien? ¿Esto ya está confirmado? ¿Cómo son las fechas? Bueno, y otro de las polémicas, también lo hablamos con la ministra el otro día, las maneras de evaluar a los alumnos. Rafa Negro Velázquez de Sol te saluda, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por atendernos. Yo le digo, esta polémica no termina, ¿ah? No termina el tema de la extensión en las clases, no termina la polémica por las maneras de evaluar. El otro día hablamos con la ministra, usted, imagino, digo, en la vereda opuesta de esto que venimos contando, ¿no? Sí, así es, desde Docentes por la Educación y en buena hora hoy en día desde varias otras agrupaciones y organizaciones tenemos una mirada de mucha preocupación y muy crítica respecto de lo que está haciendo el Ministerio. Es lo que llamamos el modelo pandemia, que se toleró a regañadientes durante la pandemia porque, bueno, era una situación totalmente imprevista, nadie tenía un precedente, nadie sabía cómo manejarse, pero que terminada la pandemia se siga insistiendo con ese modelo, que no dio buen resultado, está en las estadísticas, la verdad que nos preocupa porque habla de un cierto dogmatismo, ¿no? De seguir un dogma y sin importar cuáles sean las consecuencias prácticas. Te hago una que fue también, le hice a la ministra el otro día, y esto de hablar, y la verdad, mejor, pero van cambiando, vamos aprendiendo otras cuestiones. Yo le decía a la ministra que muchos sostienen que estamos peor en la educación. ¿Cuál es la mirada de ustedes, los docentes por la educación, este grupo que sos parte? Mira, esto de bajar la vara de la exigencia es algo que se viene dando paulatinamente desde hace mucho tiempo en distintos aspectos: disciplina, contenido, forma de evaluación, forma de promoción. Lo que se hizo fue acelerar en los últimos años al extremo, y esto es una trampa común del discurso del ministerio, que el otro día reunieron a estudiantes para mostrar que consensuaban la reforma con los estudiantes y les preguntaron si estaba todo bien en el sistema educativo, si algo tenía que cambiar, como si por decir que no está todo bien y algo tiene que cambiar, automáticamente fundamentara la reforma que ellos proponen. O sea que es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, y si dio mal resultado desde hace mucho tiempo, ¿por qué profundizarlo? Y por otro lado hay estadísticas que muestran. Las pruebas Aprender 2021 mostraron que Santa Fe en matemática y lengua bajó del 58 al 55 y del 75 al 55% respectivamente, o sea, hubo una baja de los aprendizajes y además con mayor desigualdad, o sea, con mayor distancia entre los sectores socioeconómicos alto y bajo. De hecho, Santa Fe quedó como la sexta peor provincia en lengua en el nivel socioeconómico bajo. Ujú. Nosotros también, como desde Docentes por la Educación, hicimos una encuesta a docentes donde el 94% habla de que no hay hábito de estudio y esfuerzo, y el 82% de que es habitual que promuevan los alumnos sin haber aprendido. O sea que la situación nos parece que es mala y que se está haciendo más de lo mismo, se está profundizando lo que nos llevó a la situación actual. A ver, te consulto, el docente, a ver que no se entienda mal, ¿está con la lapicera más suave a la hora de evaluar? Digo, ¿está con eh, con el ok, con el aprobado más fácil de lo que era antes? ¿O lo han llevado a que esté Mira, con el aprobado no, más fácil de lo que sea antes? no es tanto eso, puede ser que haya un poco de eso, porque también hay toda una pedagogía del igualitarismo que victimiza al alumno, que tiene todo un rollo con el tema del capitalismo, etcétera. Hay una pedagogía hegemónica por ese lado muy fuerte que puede influir en eso, pero no es tanto eso. Yo creo que la gran mayoría de los docentes quieren exigir sanamente y hacer bien su trabajo, pero el ministerio te llena de obstáculos. Por un lado te sobrecarga al docente, le hace hacer tantas cosas y le pone tantos requisitos y demás que es muy difícil exigir, digamos, con todo eso. Y por otro lado, baja la vara de la exigencia. O sea, un alumno para digamos, que no hizo nada en todo el año, rindiendo 3 trabajos prácticos en vez de 2 exámenes, como era habitualmente y como sigue siendo según el decreto vigente 181, que el ministerio desconoce,
Es imposible exigir de la misma manera con 3 trabajos prácticos situados, como lo dice la normativa del Ministerio, en comparación con 12 exámenes. No hay herramientas. O sea, el propio alumno, los alumnos ya muchas veces dicen, ¿para qué me voy a esforzar si total después con un trabajo apruebo en diciembre? Eso también le quita autoridad al Digo, el docente, es un alumno, vos círculo decís, ya vicioso. está en conciencia de que sin hacer demasiado esfuerzo, haciendo un planchón, después con un trabajito práctico, va para adelante. Sí, sabe que no pasa nada, o sea, que no hay consecuencias. Lo mismo con la disciplina. No tiene una sanción disciplinaria, si es que la tiene, porque también se ponen muchas trabas a eso, también sabe que por acumular sanciones disciplinarias no pasa nada, que si no estudia no pasa nada. O sea, es, digamos, la ley del vale todo, del menor esfuerzo, es lo que se estimula. Vale contestarle al profe, ¿vale contestarle al profe? El alumno, lo que yo para mí era silencio estampa, ¿el alumno está más irreverente con ustedes? Sí, en general sí. Obviamente hay casos y casos, hay microclimas institucionales, hay casos particulares, pero en general el docente tiene menos herramientas para poder controlar el aula, para poder Ujú. imponer un orden, que el aula pueda estar en silencio, pueda prestar atención, se pueda aprovechar la clase a pleno. Hoy en día hay muchas menos herramientas. De hecho, el Ministerio siempre pone trabas a lo que son las sanciones disciplinarias, que tampoco es la única solución, pero es parte de la solución, devolverle la autoridad al docente. Se podría hacer con acciones reparadoras que permitan reducir la sanción, pero además cuando se acumulan sanciones no pasa nada, digamos. Siempre el Ministerio evita que alguien quede libre por sanciones, y si no hay una consecuencia de última instancia, pierde fuerza todas las O consecuencias. sea, la derecha ahora la tiene el alumno. Te hago esta consulta, porque veo que los padres opinan mucho, somos opinólogos los papás. ¿Cómo se portan los papás con los docentes ante estas situaciones, ante las situaciones media fuera de lugar de los alumnos? ¿Cómo se comportan? Mira, es difícil generalizar. Yo charlando con docentes, colegas, he tenido información encontrada, ¿no? Padres, así como el docente ha perdido autoridad en la escuela y frente al alumno, también muchas veces frente a los padres han habido situaciones de violencia contra el docente, pero Ujú. también me han contado situaciones de reuniones de padres en escuelas que están muy en esta línea del ministerio, donde los propios padres solicitan que se pongan más firmes con las sanciones, con las amonestaciones, porque ven digamos, que no se generan hábitos y que a veces se generan situaciones peligrosas, de violencia, de acoso, que los padres perciben que no tienen consecuencias. Rafa, y te consulto, ustedes docentes por la educación, ¿en qué representan? ¿En qué peso tienen? ¿Qué pueden torcer en base a esta postura que toman? Mira, nosotros somos una red de docentes, una asociación civil de docentes de toda la provincia de Santa Fe. Ujú. No tengo el número exacto, pero si tomamos el total de la provincia, yo creo que ya somos más de 200 seguro. Y por un lado no nos sentíamos del todo representados por el sindicato en su forma de organización y sus prioridades, sobre todo durante la pandemia. Hoy en día, por suerte, en algunos puntos hemos empezado a confluir. Eh, y bueno, tenemos como asociación civil, tenemos derecho a pedir audiencias, hemos hecho juntadas de firmas, obviamente tenemos apariciones en los medios, tratamos de generar debate, de generar opinión y sobre todo conciencia del daño que se está haciendo en la educación, porque son daños generacionales que va a llevar tiempo reconstruir o reparar. Y hablando de reparar, en los edificios, ¿cómo estamos? En las escuelas, en el edificio escolar. Y ahí, a ver, eh, sí, no es la mejor situación. Yo te puedo hablar de mi realidad particular. Yo trabajo como director en una escuela privada Ujú. que tiene una realidad distinta, pero por lo que uno charla con docentes que trabajan en otras escuelas o con los docentes de nuestra propia organización, hay muchas carencias. Y eso, bueno, hasta cierto punto es inevitable porque lamentablemente vivimos en una sociedad muy carente, pobre, que ha descendido mucho en desarrollo económico,
Pero por otro lado, uno nota que hay muchas cosas que se pueden hacer sin gastar un solo peso, que se están gastando recursos en cosas por ahí no tan prioritarias. Todo lo que es la exigencia, la sana exigencia, la disciplina, los hábitos, la educación en valores, todo eso no cuesta plata y son cosas que se podrían hacer sin gastar recursos, a pesar de que hay una percepción general de que no se están poniendo suficientes recursos en educación, no solo en infraestructura, edificios, sino también salario docente. Un docente que tiene 44 horas para poder formar un buen salario es un docente que te rinde mucho menos, que puede, digamos, hacer un seguimiento mucho menor de cada alumno, que puede menos tiempo para preparar las clases, menos tiempo para corregir exámenes o trabajos de manera personalizada. Te consulto en esto, Faltan. ustedes como asociación civil, ¿cómo vieron el tema de la cantidad enorme de paros? Nosotros nos oponemos en general a los paros, podemos discutir en casos particulares como ultísimo recurso, en casos muy urgentes, pero en general tenemos una opinión negativa, creemos que no es el camino, que desprestigia también al docente, a la educación, y bueno, este año han sido muy excesivos los paros, se ha perdido alrededor del 20% de las clases de distintas maneras, por distintas causas, la principal de ellas es el paro, y digamos, no le podemos pedir a la sociedad que le dé más importancia y ponga más recursos en la educación si primero los docentes no le damos más importancia o no demostramos que hacemos lo imposible por no parar. Hubo un abuso del paro, o sea, no se hizo lo imposible por no parar, y eso creo que a la larga nos repercute negativamente a la educación, a la sociedad y también a los propios docentes. Estoy hablando con Rafael Micheletti, de Docentes por la Educación. Le preguntaba cuál es el espacio. Es una asociación civil que tiene, a ver, más o menos representatividad en toda la provincia. Son muchos los que se fueron agrupando, Rafa. Sí, la verdad que cada vez se suman más. Tenemos obviamente un grupo de WhatsApp general, después hay comisiones más específicas, hay grupos por localidad. Es una red que se está desarrollando, nació durante la pandemia, digamos, en 2020, y está creciendo mucho. No tengo la cifra última actualizada, pero más de 200 seguro, docentes activos, digamos. Después también hay quienes apoyan, pero no están participando activamente. Gracias por el tiempo, Rafa. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.